vemos que estos subsidios se dan en pesos, que no han sido actualizados más que creo en un 20% desde el año 2015, y que esa actualización no corrió con no solo la devaluación, sino con lo que nosotros, trabajadores de ciencia y técnica, que tenemos nuestros salarios en blanco, ¿a qué dólar teníamos acceso? Al dólar que teníamos acceso era el dólar a 9 pesos. Con 9 pesos comprábamos enzimas de restricción y con 9 pesos comprábamos los equipamientos para nuestros laboratorios. Más aún, como estábamos en blanco, también teníamos derecho a comprar ciertos dólares para ahorro, recuérdenlo porque la gente se olvida, también a 9 pesos. El dólar a 15 era la realidad de la Argentina en negro. Entonces nosotros pasamos de tener subsidios de la agencia con un dólar a 9 a tener subsidios de la agencia con un dólar a 28. Y eso realmente es la destrucción del aparato científico. Porque hay que entender, incluso la palabra subsidio es una palabra difícil de entender por la población que no entiende de ciencia y técnica, lo ve como una especie de prebenda, quizás llamándolo subvención sería más adecuado, como se usa en España, es que ese es el combustible con que los que trabajamos en ciencias experimentales podemos llevar adelante nuestros proyectos. Sin ese combustible es imposible llevarlos adelante porque la industria nacional está en bancarrota y mucho más lo va a estar para producir insumos tan sofisticados como los que necesitamos para nuestros experimentos. Ahora bien, el problema está en que toda esta situación está condimentada por otro ingrediente, que es que las autoridades no defienden el presupuesto de su sector. No van al Congreso a defender el presupuesto como si van, por ejemplo, los rectores de las universidades. No solamente no van, no solamente no va Barañao, no va Checato, sino que además se han embarcado en una campaña de desprestigio de la comunidad científica ante la sociedad. Y esa campaña de desprestigio, lo he dicho en mi campaña electoral, va desde decir que los investigadores científicos no somos otra cosa que publicadores de papers, como si fuera que publicar un trabajo científico es un pecado y corresponde a un deporte que se hace simplemente para mantenerse en forma, a decir que los investigadores tenemos que convertirnos en generar puestos de trabajo, a decir, como dice también el ministro, el jefe de gabinete Peña, que el pensamiento crítico le ha hecho mucho daño a la Argentina y que debe ser reemplazado por el optimismo y por el entusiasmo, y a generar una especie de caldo de cultivo en la sociedad que, además de la destrucción del aparato productivo, de la apertura de importaciones, genere una especie de, insisto, caldo de cultivo por el cual la ciencia y la tecnología no tienen sentido de ser y en todo caso hay que reducirlas a la mínima expresión. En este panorama se diferencia el ministro Barañao, porque él ni siquiera se desmarca como se desmarca el ministro Rubinstein, ministro de Salud, con el tema del aborto. Rubinstein va a la Cámara de Senadores y dice lo que piensa. Capaz que Barañao piensa que hay que ajustar, pero no defiende al sistema, hace exactamente todo lo contrario. Y peor aún, porque ya la campaña de desprestigio no es necesaria, porque ahora es el FMI el que gobierna la parte económica, por lo tanto, o quizás también la política, por lo tanto ya ni siquiera tiene que justificar el ajuste porque se le imponen desde afuera. O sea que si uno le pregunta a un miembro del gobierno muy compenetrado con el establishment, lo que le va a decir es que al CONICET le están perdonando la vida. Que si ellos pudieran, lo harían más pelota. Pero no pueden porque todavía tiene un cierto prestigio social y porque sus actores también se resisten con tomas de ministerios, con declaraciones, etc. O sea que este es el panorama que yo veo político asociado al ajuste. Hay dos temas más de los cuales quiero hablar y voy a terminar. Uno tiene que ver con la función de la ciencia y tecnología. Obviamente, lo he dicho muchas veces, considero que no solamente es instrumental para la generación de bienes y servicios, para el aumento del valor agregado a la producción industrial o agropecuaria, sino que obviamente tiene en sí mismo una función que ya se mencionó acá, que está relacionada con el pensamiento crítico y con la generación de una opinión pública informada.
la generación de una opinión pública informada tiene que ver con decisiones que tienen que tomar los ciudadanos, directamente o a través de sus representantes, del más amplio espectro, desde la minería a cielo abierto, los organismos genéticamente modificados, los agroquímicos, la vacunación o la diferencia entre la cerámica y el látex. Cualquiera de las cosas tiene que ver con el razonamiento científico, que no es no es la verdad absoluta, ya lo sabemos, que tampoco tiene que imponerse para reemplazar a los dogmas como si fuera otro dogma, pero que tiene que generar la suficiente información que incluya también la duda, porque sabemos que hay cosas en las cuales quizás no podemos aportar una definición taxativa. El tema de la transferencia del conocimiento científico al aparato productivo obsesionó a estas autoridades a tal punto que decidieron que el 50% de los llamados a carrera del CONICET, del último llamado, del último que se efectivizó, que son 300 puestos, vaya para los llamados temas estratégicos. Y yo creo que ahí hay un problema, porque ¿cómo se puede pretender que porque un postulante desarrolle un tema que supuestamente sea estratégico, con el cual lo que le van a dar si gana es un sueldo menor a $1.000, solo con eso se desarrolla la transferencia tecnológica en la Argentina? Eso no se le puede ocurrir a nadie, quizás nada más que a Chicato, pero la verdad sea dicha, no existe un programa que o sea, lo que tendría que haber en todo caso son proyectos como ITEC, proyectos nacionales en los cuales, y creo que vos te vas a referir un poco a eso, en los cuales se puede insertar un nuevo investigador del CONICET o un nuevo becario si tiene que ver con algo, pero no basta con que alguien escriba un proyecto y diga, yo voy a trabajar en esto después, no tiene subsidios, no tiene equipamiento, está en la mayor miseria, gana un sueldo menor de lo que gana una persona que entra por primera vez al banco y es responsable de llevar adelante algo que cambie la economía del país. Bien, en todo este panorama negro hay algunas novedades que yo considero positivas. En primer lugar, el resultado de las elecciones del CONICET en el área de ciencias sociales y humanidades y en el área de ciencias biológicas y de la salud nos está dando una cierta indicación. Tanto Mario Peceni como yo ganamos con el 66% de los votos, y también solamente diabólica puede pensar que esos miles de votos son todos de kirchneristas. Está claro que hay un sector importante de la comunidad que vota para defender a la ciencia y la tecnología independientemente de su posición partidaria, independientemente de su posición ideológica. Y esto es algo positivo y novedoso. Lo segundo que marca la misma tendencia lo mencionó Cristina Carrillo respecto del movimiento de los directores de institutos, que 220 directores de institutos firmaron la primera declaración que lo llevó a entrevistarse con legisladores y con autoridades de ciencia y técnica, y ahora están elaborando una segunda declaración que no es menos fuerte que la anterior y que la van a llevar directamente, tengo entendido, a la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, estos indicios de que ya no es un problema de añorantes del kirchnerismo versus odiadores de Cristina, etcétera, etcétera, indica que tenemos que unirnos para defender la ciencia y tecnología, porque si no nos unimos no la va a defender nadie. Y hemos tenido periodos negros, después tuvimos periodos de luz. Los periodos de luz no son de plena luz, eran de luz parcial, pero luz al fin, y este es el momento en que corremos peligro. Peligro porque hay rumores, por ejemplo, de que por 2 años cerrarían las becas del CONICET. Ojalá ese rumor sea falso, pero el rumor existe. Y quiero aclarar que en las épocas negras se ha cerrado la carrera del investigador, porque yo recuerdo las becas del CONICET nunca se cerraron, se habrán disminuido, pero no cerraron. Y si hay una autoridad nacional que tiene el tupé de sugerir o implementar el cierre de las becas del CONICET, va a haber guerra. Va a haber guerra porque eso ya toca fondo. Bien, en este marco, repito lo que ya repitió Cristina, va a haber una jornada nacional cuyo lema es "Sin ciencia y tecnología no hay futuro", y entre los planteos está por una ley nacional de ciencia y tecnología,
teniendo en cuenta que las leyes son instrumentos para poder pelear, a veces no solucionan los temas en sí mismos, pero creo que la ley del Perotti está cajoneada y hay que sacarla de vuelta a reducir y tratar de que haya un proyecto de financiamiento incremental de la ciencia y la tecnología. Esa jornada es el 16 de agosto en el anexo 1 del Salón 1 del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Va a haber como 17 y 18 oradores de distintos colectivos y, sorprendentemente, siguiendo la tendencia que mencioné de la amplitud de las elecciones del CONICET, de los directores del instituto, todos los colectivos que fueron invitados aceptaron participar, también con distintas posiciones ideológicas. Entonces, esa jornada va a tener una versión adentro del salón del anexo y una versión afuera donde va a haber ferias de ciencia, radios abiertas y convocatoria. Esperemos que todos, y sobre todo con fuerte presencia del interior, porque no son solamente la gente del interior los que defienden el federalismo, algunos porteños también lo hacemos. Muchas gracias. La actividad que hace mención es esa la que está pasando en la Filipina, bueno, ahora la cambió, que vuelve a repetirse, sin ciencia no hay futuro. Ahí hay detalles también extra para tener en cuenta. Bueno, a continuación va a hablar el diputado Marcos Clery. Él es diputado elegido por el Frente para la Victoria, del bloque del Frente para la Victoria PJ. Es abogado, fue docente de la Facultad de Política de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es diputado por la provincia de Santa Fe desde el año 2015. Ha integrado varias comisiones de la Cámara de Diputados y actualmente es secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Buenas tardes a todas, todos y todes. Verdaderamente es un placer poder recibirlos en este complejo cultural Atlas, que es un sueño hecho realidad. En diciembre del 2015, cuando sabíamos que el país iba a transitar un camino completamente distinto al que venía transitando en un proyecto político, comenzamos a soñar una posibilidad para poder tener un lugar de encuentro, de debates, de ideas, de propuestas, y gracias al esfuerzo y sacrificio de compañeros y compañeras hoy estamos aquí en este hermoso complejo cultural Atlas, que como pueden ver a su ingreso tienen letras, ciencia, teatro, música, danza, arte, letras. Nuestra educación que está sufriendo un brutal ajuste por parte de un proyecto político que vino a generar dependencia. Cada uno de los exponentes ha detallado cómo la educación, la ciencia y la tecnología, cómo se ha ajustado en el presupuesto nacional cada una de estas decisiones y sobre todo porque cada vez que aumentó el endeudamiento y el pago de intereses de la deuda, hemos perdido soberanía. Y el primer paso en la pérdida de soberanía es la restricción en la educación y principalmente en la ciencia y la tecnología. ¿Qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que se observa cuando se fijan prioridades, sobre todo ahora con el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional? Una pequeña digresión. Desde que asumió el gobierno ya aplicó el programa del Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo lo empezó a aplicar de manera mucho más aguda a partir de diciembre de 2017, en donde con 3 leyes, el acuerdo fiscal, que le restringió los recursos a todos de cada una de las provincias, y desde ahí